Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado. Como siempre es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día para traerle cosas buenas porque son extraídas de la Biblia. Bueno, hoy vamos a ver las cosas espirituales, las cosas que no se ven por medio de lo que se ve. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la Escritura. Aquí tenemos una revelación de Dios maravillosa para cada uno de nosotros, para ayudarnos, para bendecirnos, para llevarnos a la victoria total. Quizás usted, de la misma manera que la gran mayoría, y casi puedo decir que todos usted ha tenido un día malo, por lo menos un día malo. Yo considero que todos tenemos por lo menos un día malo. Un día malo en nuestras vidas. Y quizás me estoy yendo corto porque generalmente hay una gran cantidad de días malos, de tiempos difíciles en la vida de cada uno de los que vivimos en esta tierra. Y esto es desgraciadamente por la maldición a causa del pecado. Pero estos días malos, le tengo muy buenas noticias. Dios puede transformarlos para que recibamos bendición de ello. ¿Recuerda usted algún día malo que haya tenido? Quizás unas cuantas horas o tal vez semanas o quizás hasta meses. Porque hay personas que tienen no solamente ratos, días o semanas, sino hasta meses difíciles. Días verdaderamente agobiantes. Es ese tiempo cuando a veces decimos, es que me levanté con el pie izquierdo. O cuando comentamos, no me calienta ni el sol. Yo no creo que haya personas que nunca hayan tenido días difíciles. Yo no creo eso. Pero quiero decirle que en realidad esos días difíciles, el propósito principal de ellos es enfadarnos. Es hacernos pasar un mal rato. Y creo que muchas veces lo logran. Ahora, el propósito de esos días tristes, de estos días malos, de esos días en que no nos calienta ni el sol, si nosotros nos ponemos de parte, o mejor dicho, si consideramos que Dios está de parte de nosotros, podemos verdaderamente cosechar cosas buenas. Es decir, nuestro carácter puede ser más fuerte, podemos nosotros verdaderamente sacar cosas agradables de ello. Yo sé que en realidad es muy difícil, pero sí se puede si Dios está de nuestro lado. Y hay una gran cantidad de ejemplos en la Biblia. Ejemplos que quizás usted los haya vivido de otro tipo, en otra forma. ¿Qué le diré cuando usted tiene prisa y usted ya está listo para abordar su auto y su auto está o tiene una llanta ponchada? ¿Verdad que es un día difícil? O aquella ocasión en que usted no quería perder el trabajo y bueno, le despidieron. Un día difícil. Pero mire, vamos a ver algunos ejemplos, como le estaba diciendo en la Escritura, y podemos nosotros aprender a través de la palabra de Dios algunas formas en que podemos sacarle provecho a estos días. Voy a ir al Evangelio de Mateo capítulo 26, el versículo es el 69. Aunque hay una gran porción que leer, pero solamente quiero decirle aquí que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Fue en ese momento en que Pedro negó al Señor Jesucristo y ya estaba advertido de que iba a suceder esto. Y él no lo había aceptado. El Señor Jesucristo le había dicho, yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Vas a tener días difíciles. Me vas a negar 3 veces y quiero decirte que después de esto va a cantar el gallo. Y precisamente eso fue lo que sucedió. 3 veces negó Pedro al Señor Jesucristo cuando él fue atrapado, cuando él fue llevado delante del sumo sacerdote Caifás. Al día siguiente, el Señor iba a ir al patíbulo, a la crucifixión. Imagínese usted, después de que cantó el gallo, el Señor Jesucristo voltea y ve a Pedro. Pedro, puedo imaginarme que inclinó su cabeza al darse cuenta que se había cumplido lo que se le había profetizado. Un día muy difícil. Quizás nosotros podemos pensar que no lo enfrentó de la mejor manera. Y creo que a todos nos pasa. Y eso le llenó de tristeza, le llenó de abatimiento el haber negado al Señor Jesucristo 3 veces consecutivas. ¿Sabe que Pedro lo hizo delante de unas pocas personas?
Ahí estaba el ejército que había tomado preso al Señor Jesucristo, algunos sirvientes y otras personas allegadas al sumo sacerdote. Podríamos quizás imaginarnos que había unas 100 personas y delante de esas 100 personas, cuando mucho, Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces y él se sintió verdaderamente miserable. Pero mire, fíjese que habían pasado solamente unos cuantos días cuando el estilo de vida de Pedro había cambiado notablemente. Esos días difíciles, o precisamente ese momento difícil que había él vivido en esa ocasión, le habían traído o le habían moldeado para hacerle más fuerte, para tener un carácter cada día más firme. Yo puedo darme cuenta a través de la Escritura, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 14. Ahora yo encuentro a Pedro después de que habían transcurrido cerca de 50 días, en el momento en que él le había negado al Señor 3 veces. Leo aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, estas palabras. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Habían transcurrido 50 días después de la negación de Pedro. El Señor había sido crucificado, sepultado, resucitado. Ellos, los discípulos, se escondieron durante algunos días. Y aquí lo estamos nosotros encontrando ahora a Pedro en el aposento alto junto con 120 personas cuando viene el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí reunidos y transforma la vida de ellos de una manera gloriosa. Es entonces cuando sucede esto que acabamos de leer. Pedro se levanta y empieza a declarar y empieza a hablar las cosas y toda la información que el Señor Jesucristo les había declarado hasta esos días. Fíjese usted, si me acompaña el versículo 41 para que usted se dé cuenta cuántas personas había en ese momento en que Pedro está hablándoles. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas aquel día habían escuchado a Pedro ahora hablando con mucha autoridad de las cosas reveladas por el Espíritu Santo a ellos y a los otros que estaban allí, 119. Vea usted, 3,000 personas ese día aceptaron el mensaje de salvación. 3,000 personas fueron bautizadas, 3,000 personas fueron añadidas. Por lo tanto, podemos entender que había más de 3,000 personas que habían escuchado el mensaje ese día a través de los labios de Pedro. Un Pedro totalmente diferente. Y solamente habían transcurrido 50 días, ni siquiera 2 meses. Y Pedro ahora está presentando argumentos convincentes ante más de 3,000 personas de la realidad del sacrificio de Jesucristo para morir en la cruz por los pecados de los hombres. Ahora Pedro no está ante 100 personas, ahora está más de 3,000 personas hablándoles verdaderamente, algo glorioso. Aquí tenemos un hecho. Aquí tenemos un resultado después de los días malos que Pedro había tenido. ¿Por qué razón se estaba dando esto? Pues la razón de que Dios estaba con él. Y yo le digo hoy en este día que si Dios está con nosotros, esos días malos pueden ser transformados para bendición, para algo bueno, para algo agradable. Aquellos que esperamos en que el Señor transforme esos días difíciles en días gloriosos. Es una promesa de Dios. Ahora le voy a hablar de otro ejemplo. Este otro ejemplo es todo lo contrario. Es de otra persona que pasó también días difíciles, un compañero, un excondiscípulo de Pedro, pero la situación era diferente. Era diferente porque la actitud de este hombre era diferente a la actitud de Pedro. Permítame un tiempo, al regresar vamos a tratar de ver o analizar este punto de vista que nos muestra la Escritura con respecto de este otro hombre que también atravesó días difíciles como todos atravesamos en nuestra vida días difíciles. Permítame, por favor.
gracias a Dios porque usted está aquí delante de mí y yo delante de usted. Gracias por este tiempo. Juntos vamos a sacar cosas muy buenas delante de la presencia del Señor. Y estamos platicando el otro caso, el caso contrario de lo que le había sucedido a Pedro. Ambos habían pasado días difíciles de la misma manera que todos pasamos días buenos, días malos, días difíciles. Y el siguiente caso es precisamente de un hombre que usted ha escuchado mucho y que una gran cantidad de personas no le ponen ese nombre a sus hijos. Bueno, estoy hablándole de Judas. Bueno, aquí encuentro en Mateo capítulo 26, el versículo 14, lo que pasó con este hombre. Acompáñeme por favor, Mateo capítulo 26, el versículo es el 14, dice la escritura. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Usted conoce toda la historia, realmente como este hombre traidor, y de una o de otra manera todos hacemos cosas incorrectas. Pedro las hizo, cada uno de los discípulos también cometió torpezas, como todos los hombres lo hacemos hoy en este día. Ahora, aquí la gran diferencia entre uno y otro es precisamente quién está detrás de nosotros o quién nos respalda precisamente para que estos días difíciles o días en que nosotros hacemos cosas que verdaderamente no deberíamos de hacer puedan ayudarnos para que sean de bendición, para que nos ayuden a nosotros o ayuden a aquellas personas que están alrededor también de nosotros. Pues este hombre llamado Judas, usted sabe que él fue el que entregó al Señor Jesucristo y a cambio de ello le dieron 30 monedas, como nos dice aquí, o piezas de plata. Con un beso le entregó al maestro. Ahora, ¿esto es incorrecto? Lógico que es incorrecto. De la misma situación que Pedro había hecho cosas incorrectas. Pero quiero decirle que para el caso es lo mismo. Es decir, hoy nosotros vamos a darnos cuenta por qué este hombre no sacó bendición de las cosas o de los tiempos difíciles a los cuales él se enfrentó o él mismo creó. Mire, yo puedo entender y puedo ver aquí mismo, en Mateo capítulo 27, en el versículo 5, lo que pasó. Nos dice la escritura que Judas regresó a los sacerdotes para regresarle todo aquello que había recibido como soborno. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este fue el resultado de Judas, totalmente diferente al resultado que Pedro había tenido. Pedro había cometido también torpezas, había negado al Señor Jesucristo. Bien, todos cometemos torpezas. Judas hizo algo también que verdaderamente quizás a usted y a mí nos asombre. Pero yo sé que también nosotros hacemos cosas muy desagradables a los ojos de Dios. Pero a Pedro le fue bien. ¿Por qué razón? Porque Pedro esperaba en el Señor. Y no solamente esperaba en el Señor, sino que había cierta actitud en su corazón que voy a comentarle en los siguientes minutos. Sin embargo, Judas, nos dice la escritura, que ni siquiera le sacó provecho a las 30 piezas de plata que le entregaron como soborno, sino que va, la regresa y aparte nos dice que sale, va y se ahorca, pierde la vida. Bien, este fue el resultado de su acción, muerte. Bueno, preguntémonos, ¿por qué hay esta gran diferencia? Le voy a decir cuál fue la diferencia. La diferencia en el resultado, pues, de lo que le pasó a uno y de lo que le sucedió al otro, es precisamente que en medio de ellos estaba Jesús. Quiero decirle que Pedro, con todas las deficiencias que él tenía, deficiencias que usted y yo también podemos tener, ¿qué había en el corazón de Pedro? Pedro amaba al Señor Jesucristo. Esto es verdaderamente lo que tenemos que entender. Y en los días malos, si nosotros amamos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tiene una promesa para cada uno de nosotros. Y esa promesa que tiene el Señor Jesucristo es de que podemos sacar cosas buenas y esperamos en Él. ¿Conoce usted la historia de los dos vendedores de calzado? Bueno, había dos vendedores de calzado, como puede haber muchos, pero esta es la historia de dos. Y uno de ellos se enteró que en cierta isla, en cierto lugar del mundo, había una gran cantidad de personas que no usaban calzado. Y dijo, ahí puede hacer un buen negocio.
Y no solamente llegó este vendedor de calzado, sino que también llegó otro para ver qué negocios podía hacer, y también se dio cuenta que en esa isla la mayoría de las personas no usaban calzado. Pero la reacción de ellos fue diferente. Uno habló inmediatamente a su compañía, a su jefe, y dijo más o menos estas palabras: por favor, no envíen ni siquiera un par de calzado a esta isla, puesto que aquí nadie usa calzado. El otro, sin embargo, reaccionó totalmente diferente a este otro. Él habló también apresuradamente para que le enviaran una gran cantidad, una buena remesa de calzado, puesto que como nadie usaba calzado, de seguro iba a vender muchos zapatos, mucho calzado. ¿Se da usted cuenta? Las diferentes situaciones. Es una historia, lógicamente, pero que nos ilustra claramente que de la misma situación crítica o similar, unos pueden sacar bendición y otros pueden sacar, en este caso de Judas, muerte. Ahora, fíjese bien la razón. Y la razón la encontramos en la Escritura. Aquí está en la Biblia. Déjeme llevarle al libro de Romanos capítulo 8 en el versículo 28. Mire, le voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vea, analicemos nosotros esta escritura. Esta es una promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas las cosas. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Veamos esto. Pedro amaba a Dios. Pedro amaba a Jesús. Y Judas no amaba a Dios, no amaba a Jesús. Ahora, ¿por qué le digo yo eso? Porque Judas amaba el dinero. Judas amaba el soborno, y esa fue la razón por la cual la acción equivocada de Judas no le trajo una bendición, sino le trajo verdaderamente algo desagradable, muerte. Pero cuando se ama a Jesús, cuando se ama a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esta es una promesa de Dios, que lo único que Dios nos dice es: ámame. Y si me amas, yo tengo el poder suficiente para que aún las cosas difíciles, los días malos, los días desagradables se te conviertan en bien. Él tiene el poder para ello. Y podemos darnos cuenta, ¿no?, que la Escritura nos dice que todas las cosas, no unas cuantas, todas. Es promesa de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es amar a Dios. El resto dejárselo a Él, esperar en Él, claro, adorándole, glorificándole, exaltándole, diciéndole: Señor, hay una promesa tuya, y la promesa tuya es que este día desagradable va a ser una bendición para mí. No sé si mañana, el mes que entra, no sé, pero algo bueno voy a sacar de esto, porque hay una promesa tuya, mi Señor. Sí, de que es difícil admitirlo precisamente en ese momento, sí es difícil, Pedro, pues usted se puede imaginar, ¿verdad?, las noches que se había pasado sin dormir. Pero llegó el día de la bendición, y la vida de Pedro fue cambiada totalmente. Miren, nosotros podemos darnos cuenta a través de las Escrituras las situaciones que vivieron los discípulos. En este caso que le voy a leer, se trata de Pablo. Cuando regresemos vamos a checar esto. ¿Le parece bien? Gracias porque continúan con nosotros. Tú sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey.
le damos gracias a Dios por ello. Estaba platicando de la experiencia que los discípulos, en este caso Pablo, estaba experimentando durante su vida sobre esta tierra. Y encontramos en la Escritura parte de los acontecimientos en los cuales él tenía que estar involucrado. ¿Qué le parece si le leo 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8? Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo estaba sufriendo situaciones bastante difíciles, pero también él podía disfrutar días maravillosos, y no solamente en su área espiritual, sino en su cuerpo. Atribulados, mas no angustiados. En apuros, nos dice la Escritura, pero no desesperados. Esta era la vida de este hombre llamado Pablo. Mire, quiero decirle algunas promesas que Dios tiene para con nosotros. Cosas bellas que Dios ha prometido. Déjeme leerle, por favor, el Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hay una invitación de Dios para que nosotros en el momento difícil le invoquemos. Esto quiere decir que le hablemos, que le declaremos y le mostremos cuál es la situación difícil que estamos atravesando. Nos dice aquí la Escritura, Salmo 50, 15, e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. El Señor se compromete a librarnos si nosotros le hablamos, le invocamos ese día de la angustia, ese día de la dificultad, y además Él dice que después de que nos libra de esa situación difícil, pues ¿qué vamos a hacer? Precisamente esto, ¿no? Le vamos a honrar, vamos a decir, Dios, gracias por las cosas maravillosas que has hecho en mi vida. El Salmo 91, versículo 15 nos dice eso también. El Señor, a través de la Escritura, podemos conocer el corazón de Dios. Me dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Son promesas de Dios. Son promesas que el mismo Señor Jesucristo hizo para cada uno de los discípulos, de los seguidores, de los que amamos a Dios. Mire, el Señor Jesucristo estuvo en angustias. Antes de ir a la cruz podemos nosotros darnos cuenta que el Señor no quería ir allí por la situación tan difícil en la cual se iba a enfrentar. Pero Él dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, hablándole a Dios, a su Padre. Pero Él estaba angustiado, nos dice la Escritura que estaba de tal forma angustiado que su sudor eran como gotas de sangre. Y Él vino a Dios, a clamar a Dios, y entonces Dios le fortaleció en ese momento difícil. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecirnos y que esos momentos difíciles nosotros le podamos sacar provecho. Recuerdo en aquella ocasión que había ido a Guate, así le dicen a Guatemala, allí Guate, estaba en Chichicastenango y me estaba comunicando con mi esposa por teléfono, lógicamente, y ella me dice que se encontraba enferma en ese día, en ese momento en que le estaba hablando. Y quiero decirle con toda franqueza que yo me sentí inquieto porque una vez que conocí la situación en la cual mi esposa se encontraba aquí en México, yo no sentí una carga, de esas cargas que se sienten cuando una persona amada está enferma. ¿Y sabe por qué no sentí esa carga? Porque Dios la estaba minorando, porque yo estaba en una comisión asignada por el Señor. Andaba ahí en Chichicastenango, bueno, hablando de su gracia, de su amor, dando unas conferencias a unos pastores. Y Dios guardó mi corazón para que yo tuviera paz. Y cuando ya regresamos junto con aquellos hermanos que habíamos ido a ese lugar, pues Dios ya había hecho un milagro, una sanidad de mi esposa. Solo Él puede hacerlo. La razón es porque nos ama. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Es una promesa de Él.
Dios tiene una invitación para cada uno de nosotros para que entremos a ese nivel de vida, para que saquemos provecho de nuestras debilidades. Lo único que Él desea, lo único que Él pide es que le amemos. Mire, yo puedo encontrar en la Escritura una gran cantidad de citas que nos hablan de los días desagradables, de los días difíciles, como por ejemplo voy a ir al libro de Efesios capítulo 6, el versículo 13, aquí encuentro, ¿verdad?, que todos tenemos días malos. Por tanto, nos dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Hay días malos, Dios nos recomienda que tomemos toda la armadura de Él. ¿Para qué? Para que una vez que termine ese día malo, no estemos tirados, no estemos rendidos, sino que estemos firmes. Una representación de un buen soldado después de una batalla. Dios quiere que esos días malos sean días donde podamos enfrentarlos de una manera correcta. Sí, y que cuando ellos terminen estemos en pie, no rendidos. Tenemos que entender, ¿sí?, que hay un enemigo que nos quiere derribar. Derribó a Judas, pero Judas no amaba a Dios. La Escritura nos dice, el versículo 12, que no tenemos una lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades espirituales, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay alguien que quiere destruirnos. Hay alguien como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la Escritura nos dice que debemos de tomar nuestras armas espirituales, las armas que Dios nos ha dado a nosotros los que le amamos son armas espirituales. No son armas naturales como la pistola, como el cuchillo, como puños, como la boca. No, este tipo de armas no sirven para las batallas espirituales, pero sí encontramos en la Escritura que hay armas espirituales de las cuales Dios nos ha provisto para que esos días desagradables los podamos enfrentar de la mejor manera y podamos sacarle provecho. Entre ellos aquí el versículo 18 del libro de Efesios, donde estamos en el capítulo 6, versículo 18, nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una buena y eficaz arma que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que, sobre todo en los días malos, la apliquemos, la accionemos, la desarrollemos. La oración verdaderamente es una arma muy eficaz contra esas potestades espirituales de maldad que procuran que esos días malos verdaderamente, bueno, si se puede, quitarnos la vida. Los días malos son permitidos por Dios, lógicamente. Una de las razones por las cuales Dios lo permite es precisamente para edificar nuestro carácter, pero quiero entender, ¿verdad?, que también es un buen tiempo donde podemos nosotros buscarle con más anhelo a Dios. Por mi propia experiencia yo le puedo decir esto. Cuando estoy atravesando momentos difíciles, días malos, busco más a Dios. Platico más con Él, paso más tiempo leyendo las Escrituras, la Biblia, la palabra de Él. Con más ahínco quiero estar delante de Él, cerquititas. Esta es una buena razón, ¿verdad?, que podemos nosotros acercarnos a Dios cuando esos días están siendo experimentados por cada uno de nosotros. Permítame un tiempo, por favor. Sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey.
Simple y sencillamente vamos a ver las razones por las cuales Dios permite que pasen días malos en nuestras vidas. Creo que son dos razones bastante interesantes y una estaba analizándola juntamente con usted en el segmento pasado. Una de las razones por las cuales Dios permite que tengamos esos días, porque en esos días es cuando realmente las personas buscamos a Dios. Cuando estamos nosotros atravesando por dificultades, tribulaciones, yo sé que a mí me pasa y creo que a la gran mayoría de las personas les puede suceder lo mismo. Yo recuerdo hace muchos años realmente cómo cuando tenía dificultades en mi vida yo estaba buscando a Dios de una o de otra manera, hasta que conocí a Jesucristo como mi Señor y entonces me di cuenta que realmente Dios me ama a tal grado que entregó a su único Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz por mis pecados. A partir de ese día en que yo le reconocí como mi Señor y le pedí perdón por ello, por los pecados, ese día en que yo invité a Jesús a vivir a mi corazón, quiero decirle que mi nombre se escribió en un libro. Sí, en un libro de la vida se llama. Lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. A partir de ese día yo empecé a enterarme cómo es el corazón de Dios. Y una de las razones por las cuales Él permite precisamente estos días malos es porque las personas que estamos buscándole somos más sensibles. Queremos que Él nos ayude a salir de esa dificultad. Y es precisamente a través de esos tiempos, de esos momentos tan difíciles, en que podemos aclamar a Él, platicar, suplicar su ayuda. Y muchas personas le han conocido a través de esta situación, de las situaciones difíciles. Entonces, cuando las cosas no marchan bien, yo le busco con más ahínco al Señor. Cuando las cosas están difíciles, cuando todo marcha de una manera placentera, realmente sí le busco, le adoro, le doy gracias, le glorifico, le exalto, lo considero, pero no tanto como cuando estoy atravesando por momentos difíciles. Le soy sincero a usted, le soy sincero al Señor. Bueno, la otra de las razones es porque Dios nos ama. Dios quiere tenernos cerquititas de Él, de su corazón. Hay una parte en la Escritura que yo quiero decirle, que es lo que dice ella, y está en el libro de Jeremías, capítulo 29, el versículo es el 13. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque aquí hay una promesa de Dios maravillosa. Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es una promesa de Dios, que cada persona que le busca, cada persona que aclama a Él de corazón, le vamos a hallar. No depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros es buscarle, es aclamar, suplicarle de todo corazón. Entonces Él va a hacer que se dé el lugar para que le encontremos, para que podamos nosotros sentir claramente que Él está escuchando nuestras oraciones, nuestras peticiones o nuestros ruegos. Es una promesa de Él, de Dios. Nos dice que si le buscamos de todo corazón, le vamos a hallar. Entonces se lo dejamos en sus manos, simple y sencillamente le buscamos de todo corazón. Bien, una de las razones, como les estaba diciendo, de esos días malos es porque tenemos más oportunidad o damos más oportunidad de buscarle. Otra cosa, otra razón de esos días malos es para prepararnos, sirven para prepararnos para obtener victorias insospechadas. Sí, en aquellas áreas donde nosotros creíamos que no podíamos tomar dominio o control, esos momentos difíciles nos llevan a prepararnos para obtener esos milagros, esas maravillas, esos prodigios, ver la preciosa mano de Dios ayudándonos en esa situación. Ahora, yo quiero decirle que esos tiempos difíciles Dios los permite de la misma manera que usted, si está casado y tiene hijos, permite días difíciles a sus hijos. Si usted como padre o como madre, con toda sinceridad le digo que también está haciendo lo mismo que Dios hace para con nosotros. Le crea días difíciles a sus niños. Ahora usted dirá, ¿cómo? ¿Cuándo? Bueno, quizás ahora en esos días que empiezan ya la generalidad de los estudiantes ir a la escuela, usted va a despertar a sus niños. Ellos están acostumbrados a dormir bastante tiempo durante toda la mañana porque no tienen clases.
pero ya llegándose ese día oportuno en que ellos tienen que ir a clases, usted va a ir a su camita y va a despertar a su niño, a su niña, y le va a decir: mi hijo, mi hijita, levántate, ya es hora para que te prepares, para que te asíes, para que vayas a la escuela, para que tomes tu lonche. En fin, usted le va a despertar, y el niño o la niña, su hijo, su hija, le va a decir: mami, papi, otro ratito, déjeme otro ratito, y usted va a insistir, lo va a despertar de una o de otra manera para que se ponga en pie y se prepare para ir a la escuela. Por eso son momentos difíciles también para sus niños. Momentos difíciles, usted dirá, pero nada es comparable. No, sí, para su edad es algo verdaderamente caótico, difícil, pero usted porque lo quiere, usted porque quiere que su niño se prepare, para que su niño se discipline, usted le va a levantar a esa hora para que se vaya a clase. De la misma manera, cuando usted lo manda a asearse, a que se lave los dientes, que se lave las manitas, porque ha estado jugando, son momentos difíciles para sus niños, pero usted sabe que realmente esto le va a traer bendición. Quiero terminar con un ejemplo. El ejemplo es de aquel hombre, un joven, él que desde chamaco estuvo muchos días difíciles. Este se llamaba José. Si usted lee la historia en el libro de Génesis, se va a dar cuenta que desde joven él enfrentó una serie de situaciones tan difíciles, una tras de otra. Sus hermanos o medios hermanos le odiaban a tal grado de que querían matarle. No le mataron, simple y sencillamente lo echaron a un pozo que no tenía agua. Después lo vendieron como esclavo. Ahora estos compradores de esclavos se lo vendieron a otro hombre, ¿verdad?, a una persona importante en Egipto. La esposa de este hombre importante quiso violarlo, y José no lo permitió, y ella lo mandó a la cárcel. En la cárcel también recibió maltrato. Bueno, año tras año él estaba enfrentando situaciones difíciles, situaciones que realmente él podría haber renegado, enojadose, pero él sabía que la mano de Dios estaba detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque él podía ver claramente que Dios lo estaba preparando para algo bueno, para algo maravilloso. Como tal sucedió. José fue el segundo hombre importante en ese maravilloso país de Egipto, la potencia mundial de su tiempo, el segundo hombre en autoridad. Ahora fíjese usted, acompáñeme por favor al libro de Génesis en el capítulo 50, en el versículo 20, cuando él se da a conocer a sus hermanos. Usted ya conoce la historia. Los hermanos habían hecho cosas verdaderamente inenarrables en contra de él. Pero mire el corazón de José, y nos lo declara Dios aquí en el versículo 20. Él está platicando con sus hermanos después de que se ha dado a conocer que él, la segunda autoridad allí en ese gran país de Egipto, es precisamente su hermano. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estas cosas maravillosas las hace Dios a través de los momentos difíciles. Enfrentemos esos momentos difíciles acudiendo a Dios, yendo a Él. Él dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los voy a alivianar. Vayamos con mucha confianza, entremos con mucha confianza al trono de la gracia. Dios nos espera. Muchas gracias por tomar este tiempo para escuchar este mensaje. Dios le bendiga ricamente. Le invitamos todos los domingos que nos acompañe a nuestras capacitaciones bíblicas a las 9 de la mañana en las instalaciones del Grupo Amor de México, de donde estamos transmitiendo. Gracias. Dios le bendiga ricamente. Tú sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey.